En la madrugada del 15 de octubre de 2025, bajo la luz ambarina de las farolas antiguas del barrio histórico de Ciudad de México, Isabel Ramírez, de 23 años, intérprete de lengua de señas y camarera nocturna, escuchó a los guardias del rey vampiro conversar en mandarín sobre un plan que helaría la sangre a cualquiera. El aire frío se sentía como agujas contra la piel, mientras el olor a jazmín y sangre impregnaba cada rincón. Con manos temblorosas pero decididas, Isabel se interpuso entre el monarca inmortal y la limusina negra que lo esperaba, realizando el acto más temerario jamás visto en 5 siglos de protocolo vampírico: comunicarse directamente con el rey, usando las señas que había aprendido para hablar con su príncipe mudo. Sus dedos dibujaron en el aire una advertencia desesperada mientras los asesinos esperaban. Esta es la historia de cómo un instante de valentía convirtió a una simple humana en la única esperanza de 2 mundos al borde de la guerra. Suscríbete ahora para descubrir cómo las manos que hablan en silencio pueden detener lo que ningún ejército podría. El barrio histórico de Ciudad de México se transformaba cada noche, cuando el último rayo de sol desaparecía tras los edificios coloniales y las antiguas iglesias. Mientras los humanos regresaban a sus hogares, otros habitantes emergían de las sombras para reclamar las calles, los bares exclusivos y las mansiones escondidas tras fachadas históricas. Isabel Ramírez conocía bien esta metamorfosis. Llevaba 2 años trabajando en La Copa de Medianoche, el único restaurante de la ciudad donde vampiros y humanos seleccionados compartían espacio. Isabel nunca planeó trabajar para la nobleza vampírica. Había estudiado interpretación de lengua de señas mexicana para comunicarse con su hermano pequeño, Miguel, quien había nacido sordo. Pero cuando Miguel murió de una enfermedad rara a los 12 años, Isabel se encontró sola, con una habilidad que ya no tenía propósito y una deuda de hospital que parecía interminable. La oferta de trabajo en La Copa de Medianoche llegó en el momento más desesperado. Triple salario por servir copas de sangre y platillos exóticos a los miembros más poderosos de la sociedad nocturna. Nunca los mires a los ojos, nunca inicies conversación, nunca, bajo ninguna circunstancia, toques a un vampiro sin ser invitada. Le había advertido doña Carmela, la matrona humana del establecimiento, en su primer día. Y por supuesto, nunca menciones lo que ves aquí afuera. Los secretos de la noche permanecen en la noche. Isabel había seguido estas reglas religiosamente durante 24 meses. Se había vuelto casi invisible, moviéndose entre las mesas con bandejas de copas de cristal llenas de líquido escarlata, escuchando conversaciones en docenas de idiomas sin reaccionar jamás. Los vampiros, especialmente los antiguos, eran políglotas. Cambiaban de español a francés, a alemán, ya dialectos que Isabel ni siquiera reconocía, todo en una misma conversación. Era parte de su mística, su manera de mantener a los humanos al margen. Aquella noche de octubre prometía ser como cualquier otra. El aire otoñal se colaba por las rendijas de las ventanas, mezclándose con el aroma dulzón de la sangre y el perfume caro de los comensales. Isabel había atendido ya a 3 miembros del Consejo Nocturno, ese grupo selecto que asesoraba al rey Aurelio, el monarca que había gobernado el territorio mexicano desde tiempos coloniales. El rey rara vez visitaba el restaurante, prefiriendo la privacidad de su palacio subterráneo bajo el zócalo. Pero esta noche era especial. Se celebraba el equinoccio de otoño, una fecha sagrada para los no muertos, y según los rumores, el rey traería a su hijo, el príncipe Damián, un niño eternizado a los 8 años que nunca hablaba. «Mesa 17, Isabel», le susurró doña Carmela, con un temblor en su voz normalmente firme. «El rey está aquí». Isabel ajustó su uniforme negro y recogió una bandeja de copas relucientes. El silencio se había extendido por todo el restaurante como una niebla densa. En la mesa más alejada, bajo un candelabro de hierro forjado, se encontraba el rey Aurelio, imponente en su traje de corte impecable. Su piel era blanca como la porcelana antigua, y sus ojos, del color del ámbar fosilizado, parecían contener siglos de memoria. A su lado,
Casi invisible en las sombras, estaba el príncipe Damián. El niño no se parecía a la idea que Isabel tenía de un príncipe vampiro. Sus mejillas conservaban un vestigio de redondez infantil y sus ojos enormes observaban todo con una intensidad desgarradora. No había arrogancia en su postura, solo una quietud vigilante. Sus pequeñas manos descansaban inmóviles sobre la mesa de mantel blanco. Isabel se acercó con pasos medidos, manteniendo los ojos fijos en las copas para evitar cualquier contacto visual. Podía sentir la mirada del rey sobre ella, fría y evaluadora. Comenzó a servir las copas con la precisión de quien ha convertido un acto en arte. Y entonces ocurrió el desastre. Un vampiro borracho de sangre nueva tropezó contra ella, empujándola hacia la mesa. Isabel intentó mantener el equilibrio, pero una de las copas se deslizó de la bandeja y derramó su contenido escarlata sobre el mantel blanco, salpicando la manga del pequeño príncipe. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la música de violín se detuvo. El rey Aurelio no se movió, pero su mirada se intensificó como un láser dirigido al corazón de Isabel. Ella se arrodilló inmediatamente, con los ojos clavados en el suelo de mármol negro. Majestad, 1000 perdones por mi torpeza. Aceptaré cualquier castigo que... Pero entonces, sus ojos se encontraron con los del príncipe Damián. No había ira en ellos, sino una sorpresa infantil y algo que parecía miedo. El niño miraba la mancha roja en su manga como si estuviera paralizado. Sin pensar, las manos de Isabel se movieron, formando señas que no había usado desde la muerte de Miguel. ¿Estás bien? No tengas miedo. Las pupilas del príncipe se dilataron. Su pequeño cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Y entonces, para asombro de Isabel, sus manos respondieron con movimientos rápidos y fluidos. «Puedes hablar conmigo. Puedes verme». El corazón de Isabel dio un vuelco. El niño sabía lengua de señas, y no cualquier forma básica, sino señas complejas y articuladas. Había respondido con la gramática correcta y expresiones faciales apropiadas. Antes de que pudiera responder, una mano fría como el mármol la sujetó por el hombro. El rey Aurelio la había levantado del suelo con la facilidad con que se recoge una pluma. Sus ojos ambarinos estudiaban cada centímetro de su rostro. «¿Dónde aprendiste eso?» Su voz era profunda, como el eco en una caverna antigua, apenas un susurro que pareció resonar dentro del cráneo de Isabel. «Mi hermano era sordo, Majestad. Aprendí para comunicarme con él. ¿Y dónde está ahora?» «Falleció hace 3 años». Algo indefinible cruzó por el rostro del rey, un destello tan fugaz que Isabel pensó haberlo imaginado. El monarca miró a su hijo, que seguía con los ojos fijos en las manos de Isabel, como si fueran la única fuente de luz en una habitación oscura. El rey soltó a Isabel y se dirigió a doña Carmela, que temblaba visiblemente en la entrada del salón. «Esta mujer será transferida al palacio mañana al anochecer. Prepara sus documentos». Y sin más explicación, el rey volvió a su asiento. El príncipe Damián miró a Isabel una última vez y, escondiendo sus manos bajo la mesa, señaló rápidamente: «Por favor, ven». El palacio subterráneo del rey Aurelio era un laberinto de túneles y cámaras que se extendían bajo el centro histórico de la Ciudad de México. Según las leyendas urbanas, había sido construido sobre las ruinas de un templo azteca, incorporando piedras antiguas en sus muros. Lo que pocos sabían era que el palacio también conectaba con la red de metro, permitiendo a sus habitantes desplazarse por la ciudad sin exponerse al sol. Isabel fue conducida por un pasadizo discreto, ubicado dentro de una tienda de antigüedades en el Zócalo. La escoltaban 2 guardias de élite, vampiros con ojos fríos que no habían dicho una sola palabra durante todo el trayecto, desde su pequeño apartamento en Coyoacán. Las órdenes habían sido claras. Podía llevar una maleta con efectos personales. No se le permitían dispositivos electrónicos. No podía informar a nadie sobre su nuevo empleo. Su casera recibiría el pago del alquiler directamente del Tesoro Real. Para el mundo exterior, Isabel simplemente desaparecería.
¿Cuánto tiempo estaré aquí?, se atrevió a preguntar mientras descendían por una escalera de caracol que parecía no tener fin. Ninguno de los guardias respondió. Sus pasos resonaban contra la piedra antigua, creando un ritmo hipnótico que solo intensificaba la sensación de estar descendiendo hacia otro mundo. Finalmente, llegaron a un amplio vestíbulo iluminado con candelabros de plata. Las paredes estaban revestidas de tapices que representaban escenas de la historia mexicana, pero con un inquietante giro. En cada momento crucial se podía distinguir la presencia de figuras pálidas observando desde las sombras, guiando silenciosamente el curso de los acontecimientos. «Bienvenida al Palacio de Obsidiana», dijo una voz suave detrás de ella. Isabel se giró para encontrarse con una mujer elegante, de edad imposible de determinar. Podría haber tenido 30 o 300 años. Su piel olivácea sugería un origen mediterráneo, y sus ojos negros brillaban con inteligencia y cautela. «Soy Lucía Méndez, asistente personal de Su Majestad y tutora del príncipe Damián. Tú debes ser Isabel Ramírez». Isabel asintió, aferrándose a su maleta como si fuera un escudo. «Sígueme. Te mostraré tus aposentos y te explicaré tus nuevas responsabilidades». Mientras caminaban por corredores de mármol negro veteado de oro, Lucía le explicó la situación sin rodeos. El príncipe Damián nació durante el siglo de oro español. Su madre era una noble andaluza que falleció poco después de que el rey la transformara. El niño nació humano, pero con una particularidad: no podía hablar ni oír. El rey lo transformó a los 8 años para salvarlo de una fiebre que casi lo mata. ¿Cuántos años tiene realmente? 476. Pero su mente sigue siendo en muchos aspectos la de un niño de 8 años, aunque con siglos de observación y aprendizaje. Isabel procesaba esta información mientras subían por otra escalera, esta vez hacia lo que parecía ser una torre dentro del complejo subterráneo. «¿Por qué me han traído aquí?», preguntó finalmente. Lucía se detuvo frente a una puerta de madera tallada con símbolos que Isabel no reconocía. «Porque eres la primera persona en 4 siglos, además de sus tutores designados, que ha hablado con él en su idioma de forma natural, sin ser obligada. Y porque el rey está desesperado». «Desesperado. ¿El rey vampiro?». Una sonrisa triste apareció en el rostro de Lucía. «Incluso los inmortales pueden sentir desesperación, Isabel, especialmente cuando se trata de un hijo al que no pueden alcanzar». La habitación asignada a Isabel era más lujosa que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Una cama con dosel ocupaba el centro, rodeada por muebles antiguos de madera oscura. Grandes ventanales mostraban un paisaje imposible, jardines nocturnos iluminados por una luna que parecía más grande y brillante que la real. «Es una ilusión», explicó Lucía, notando su confusión. «Estamos bajo tierra, pero el rey ordenó crear estas ventanas mágicas para que los humanos que sirven aquí no sufran de claustrofobia». «Es hermoso», murmuró Isabel, acercándose al cristal. Podía sentir una ligera brisa que olía a flores nocturnas. La ilusión era perfecta. «Tus deberes comenzarán mañana al anochecer», continuó Lucía. «Pasarás 4 horas diarias con el príncipe, enseñándole nuevas expresiones en lengua de señas y, lo más importante, simplemente hablando con él. Durante el día puedes descansar o explorar las áreas permitidas del palacio. Se te proporcionarán 3 comidas diarias y tendrás acceso a la biblioteca». Lucía se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir añadió: «Una advertencia, Isabel. El príncipe Damián no es el único motivo por el que estás aquí. El rey te está evaluando, no solo como maestra para su hijo, sino como posible amenaza. Los humanos que conocen secretos reales no suelen vivir mucho tiempo». Con estas palabras cerró la puerta, dejando a Isabel sola con el sonido de su corazón acelerado y el murmullo del viento ilusorio contra las ventanas encantadas. El primer encuentro oficial con el príncipe Damián tuvo lugar en un jardín interior del palacio. Era un espacio circular rodeado de columnas de obsidiana, con un pequeño estanque en el centro donde nadaban peces de colores imposibles. Macetas con flores blancas que brillaban con luz propia
proporcionaban una iluminación etérea. Isabel llegó puntual, vistiendo la ropa que había encontrado en el armario de su habitación. Un conjunto sencillo pero elegante de pantalón y blusa en tonos grises, el color designado para los tutores humanos. El príncipe ya estaba allí, sentado en un banco de piedra junto al estanque. Vestía un traje antiguo, como de principios del siglo XX, adaptado a su pequeña estatura. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus zapatos brillaban con un pulido inmaculado. Parecía una muñeca de porcelana demasiado perfecta. Cuando Isabel entró al jardín, el niño levantó la vista. Su rostro, normalmente inexpresivo, según había comentado Lucía, se iluminó con una sonrisa tímida. Isabel se arrodilló frente a él, colocándose a su altura, y señó con movimientos claros pero naturales. «Buenas noches, príncipe Damián. Me llamo Isabel». Las manos del niño se movieron con entusiasmo apenas contenido. «Ya sé quién eres. Eres la chica del restaurante, la que no tuvo miedo de hablar conmigo». Isabel sonrió. «No tuve miedo porque tenía un hermano que hablaba como tú, con las manos y el corazón». El príncipe ladeó la cabeza, estudiándola con curiosidad. «¿Dónde está tu hermano ahora?» «Murió hace 3 años. Estaba muy enfermo». Las manos de Damián se detuvieron y su rostro mostró una comprensión que iba mucho más allá de su aparente edad. «Lo siento», señó finalmente. «Sé lo que es perder a alguien y quedarse sin palabras». Isabel sintió un nudo en la garganta. Este niño anciano entendía el dolor de una manera que pocos podrían. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó Damián de repente, sus ojos brillando con emoción. Sin esperar respuesta, el príncipe saltó del banco y tomó la mano de Isabel. Su tacto era frío pero no desagradable, como tocar una estatua de mármol ligeramente cálida. La condujo hacia una puerta oculta tras una cortina de hiedra luminiscente. La habitación a la que entraron parecía salida de un cuento. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que alcanzaban el techo, llenas de libros con encuadernaciones antiguas. En el centro había una mesa baja rodeada de cojines, y sobre ella docenas de cuadernos abiertos mostrando dibujos de manos en diferentes posiciones. «Mi colección», señó Damián con orgullo, 470 años de señas de todo el mundo. Isabel recorrió la habitación maravillada. Cada cuaderno representaba un período histórico diferente y mostraba variaciones de lenguas de señas de distintas culturas. Algunos dibujos eran toscos, otros extremadamente detallados, y muchos incluían anotaciones en idiomas que no reconocía. «¿Tú has dibujado todo esto?», preguntó asombrada. «A algunos sí. Otros los dibujaron mis tutores a lo largo de los siglos, pero todos los signos los he aprendido yo». Isabel tomó uno de los cuadernos más antiguos. Las páginas amarillentas mostraban dibujos de manos realizando lo que parecían ser señas monásticas medievales. «Es increíble. Tienes la historia de la comunicación silenciosa en tus manos». La expresión de Damián se ensombreció levemente. «Tengo todas las palabras del mundo, pero casi nadie con quien compartirlas. Los tutores aprenden lo básico y luego se van. Los vampiros del consejo piensan que mi condición es vergonzosa». Isabel dejó el cuaderno y se arrodilló frente a él nuevamente. «¿Vergonzosa? No hay nada vergonzoso en hablar con las manos». «Para ellos sí. Un príncipe vampiro debería ser perfecto, poderoso, aterrador». Sus pequeñas manos formaron garras al señar la última palabra en una imitación burlona de ferocidad. «Yo soy un recordatorio de que incluso los inmortales pueden ser defectuosos». La palabra defectuoso la señó con un gesto que indicaba algo roto, descartable. Isabel sintió una punzada de dolor al reconocer la autodesvalorización en sus movimientos, la misma que había visto en Miguel cuando los niños de la escuela se burlaban de él. «No eres defectuoso», señó con firmeza. «Eres diferente, y eso te hace especial, no menos valioso». Damián la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo que partió el corazón de Isabel. 470 años de existencia, y seguía siendo un niño buscando aceptación. «Mi padre piensa que sí lo soy», señó finalmente. «Por eso sigue buscando una cura».
¿Una cura? El príncipe asintió, sus ojos antiguos llenos de una tristeza resignada. Lleva siglos consultando a brujos, alquimistas, científicos. Cree que algún día encontrará la manera de hacerme hablar y oír como los demás. No entiende que no necesito ser arreglado. Isabel pensó en su hermano, en cómo sus padres también habían recorrido hospitales y clínicas buscando milagros, mientras Miguel simplemente quería que aprendieran su idioma. A veces es difícil para los padres aceptar que sus hijos son perfectos tal como son, señó suavemente, especialmente cuando el mundo les dice lo contrario. Damián sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Tú sí entiendes, señor. Por eso le pedí a mi padre que te trajera. Necesitaba a alguien que pudiera verme realmente. Isabel extendió su mano con la palma hacia arriba en un gesto de ofrecimiento. Estoy aquí ahora. Y te veo claramente, príncipe Damián. El niño colocó su pequeña mano sobre la de ella, sellando una promesa silenciosa entre dos almas que habían encontrado un lenguaje común en un mundo de ruidos incomprensibles. Durante las semanas siguientes, Isabel y Damián establecieron una rutina. Cada noche, después de que el sol se ocultaba, se encontraban en diferentes lugares del palacio. La biblioteca privada, el jardín de cristal, la sala de música donde instrumentos encantados tocaban solos melodías antiguas. Isabel enseñaba al príncipe nuevas expresiones en lengua de señas mexicana moderna, y él, a su vez, le mostraba variaciones históricas que nadie vivo recordaba. Lo que comenzó como lecciones formales pronto se convirtió en conversaciones reales. Isabel descubrió que, a pesar de su apariencia infantil, Damián poseía una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable. Había presenciado siglos de historia desde las sombras del palacio, observando cómo México cambiaba de manos, de imperios, de identidad. ¿Nunca has salido del palacio?, preguntó Isabel una noche mientras practicaban junto a la fuente del jardín interior. Damián negó con la cabeza. Solo 3 veces en 4 siglos, y siempre fueron desastres. ¿Qué sucedió? Las manos del príncipe se movieron con tensión al recordar. La primera vez fue durante la conquista española. Mi padre quería mostrarme la ciudad en llamas, creo que para enseñarme lo frágil que es el mundo humano. Un soldado me vio haciendo señas y pensó que estaba lanzando maldiciones. Intentó atacarme. Eso es terrible. La segunda vez fue durante la independencia. Me escapé porque quería ver los fuegos artificiales. Un grupo de humanos me encontró vagando solo y pensaron que era un niño perdido. Casi amanecía cuando mi padre me encontró. Isabel podía imaginar el pánico. Un niño vampiro atrapado entre humanos bien intencionados, incapaz de explicar por qué necesitaba regresar a las sombras antes del amanecer. ¿Y la tercera vez? La expresión de Damián se ensombreció. Fue hace 50 años. Mi padre organizó una recepción para los embajadores de los clanes europeos. Quería presentarme oficialmente como su heredero, pero cuando intenté comunicarme con los dignatarios, sus manos se detuvieron temblando ligeramente. Ellos se rieron, completó Isabel, reconociendo el dolor en sus ojos. Damián asintió. Dijeron que un príncipe mudo era una contradicción, una broma cruel. Sugirieron a mi padre que me mantuviera oculto y encontrara otro heredero, uno digno del trono. Isabel sintió una oleada de indignación. Ellos son los indignos, no tú. La sonrisa triste de Damián rompió su corazón. Mi padre no los contradijo. Esa noche entendí que nunca sería el príncipe que él necesita. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta del jardín se abrió. Ambos se giraron para ver al rey Aurelio de pie en el umbral, imponente en su traje negro formal. Sus ojos ambarinos se movieron de su hijo a Isabel con una expresión inescrutable. Damián inmediatamente adoptó una postura formal, toda su expresividad desvaneciéndose bajo la mirada de su padre. «Majestad», saludó Isabel, inclinándose profundamente. El rey Aurelio se acercó con pasos medidos. A pesar de no hacer ruido al caminar, su presencia llenaba el espacio como una tormenta contenida. «He estado observando sus sesiones, señorita Ramírez», dijo con voz profunda, sin preámbulos.
Parece que mi hijo responde bien a su método de enseñanza. Isabel mantuvo la mirada baja, consciente de la etiqueta. El príncipe Damián ya posee un conocimiento extraordinario, Majestad. Solo estamos refinando y actualizando lo que ya sabe. El rey miró a su hijo, que permanecía inmóvil como una pequeña estatua. ¿Es cierto eso, Damián? ¿Encuentras útiles estas lecciones? El príncipe levantó las manos y comenzó a señar, pero sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de la fluidez y expresividad que mostraba cuando estaba a solas con Isabel. Sí, padre, la señorita Ramírez es una buena maestra. El rey observó los movimientos con atención, pero era evidente que solo captaba fragmentos del mensaje. Su frustración se manifestaba en una casi imperceptible tensión alrededor de sus ojos. Bien, dijo finalmente. En ese caso, quiero ampliar su rol. Señorita Ramírez. Isabel levantó la mirada sorprendida. ¿Ampliar, Majestad? En 2 semanas celebraremos el baile de la luna de sangre. Es un evento importante donde todos los clanes del país vienen a presentar sus respetos. El príncipe Damián asistirá y usted lo acompañará como su intérprete oficial. Isabel sintió un escalofrío. Recordaba las historias que Damián le había contado sobre su última aparición pública. Me siento honrada, Majestad, pero ¿está seguro de que es lo mejor para el príncipe? Los ojos del rey se estrecharon peligrosamente. ¿Cuestiona mis decisiones, señorita Ramírez? No, Majestad. Solo me preocupo por el bienestar del príncipe. El bienestar de mi hijo es precisamente mi prioridad. El tono del rey era frío como el hielo. Durante demasiado tiempo, Damián ha permanecido en las sombras. Es hora de que el mundo vampírico reconozca al heredero del clan Obsidiana tal como es. Isabel notó un ligero temblor en las manos de Damián. El niño estaba aterrorizado ante la perspectiva, pero no se atrevía a contradecir a su padre. Entiendo, Majestad. Haré todo lo posible para que la presentación sea un éxito. El rey asintió, aparentemente satisfecho. Lucía te proporcionará los protocolos adecuados y un guardarropa apropiado. Espero que para entonces hayas enseñado a mi hijo las expresiones contemporáneas necesarias para mantener conversaciones diplomáticas. Sin otra palabra, el rey se giró para marcharse. En la puerta, sin embargo, se detuvo y añadió sin volverse: Y señorita Ramírez, confío en que comprende la importancia de esta tarea. El fracaso no es una opción. Cuando el rey desapareció, Damián finalmente se permitió relajar su postura. Sus pequeños hombros se hundieron y sus manos temblaron al señar. No quiero ir. No quiero que todos me miren. Isabel se arrodilló frente a él, tomando sus manos frías entre las suyas. Hey, mírame. Estaré contigo en cada momento. Seremos un equipo, ¿de acuerdo? Tú hablas, yo traduzco, y les mostraremos a todos lo brillante que eres. Damián la miró con ojos llenos de miedo ancestral. ¿Y si se ríen otra vez? Entonces se estarán riendo de su propia ignorancia, no de ti, señó Isabel con firmeza. Pero no se reirán, te lo prometo. En ese momento, Isabel no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Lo que sí sabía era que haría todo lo posible para proteger a este niño anciano que había vivido casi 5 siglos en silenciosa soledad. Los preparativos para el baile de la luna de sangre convirtieron el palacio en un hervidero de actividad. Sirvientes humanos y vampíricos trabajaban día y noche, limpiando candelabros centenarios, puliendo pisos de mármol y preparando los elaborados rituales que acompañarían la celebración. Isabel apenas veía a Damián fuera de sus sesiones programadas. El príncipe estaba sometido a un riguroso régimen de preparación. Lecciones de protocolo, pruebas de vestuario e incluso prácticas de danza ceremonial, todo supervisado por Lucía y otros tutores especializados. El rey está obsesionado con que todo sea perfecto, le comentó Lucía una tarde mientras ayudaba a Isabel a familiarizarse con los términos de la nobleza vampírica en lengua de señas. No ha presentado oficialmente a Damián en décadas. Muchos de los asistentes ni siquiera saben que existe. ¿Por qué ahora?, preguntó Isabel. ¿Por qué exponerlo después de tanto tiempo? Lucía miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solas en la biblioteca. Hay rumores, Isabel.
Tensiones entre clanes. Algunos cuestionan la fortaleza de la línea obsidiana si su único heredero es, bueno, ¿cómo es? Un niño que habla con las manos. Exacto. En nuestro mundo, la apariencia de debilidad puede ser fatal. El rey necesita demostrar que Damián es un heredero viable, alguien capaz de gobernar algún día. Isabel frunció el ceño, recordando el miedo en los ojos de Damián, pero a costa de su felicidad, de su seguridad emocional. Los príncipes vampiros no tienen el lujo de la felicidad, Isabel, respondió Lucía, con un tono que sugería siglos de observación. Tienen deber, tienen herencia, tienen destino. El amor paternal existe, pero está supeditado a necesidades más antiguas que cualquier sentimiento. Mientras hablaban, Isabel notó un movimiento por el rabillo del ojo. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una pequeña sombra desaparecer tras una estantería. Damián. Esa noche Isabel encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era un dibujo de 2 manos formando el signo de miedo, acompañado de una simple pregunta. ¿Podemos hablar? Jardín de cristal, medianoche. El jardín de cristal era uno de los lugares más hermosos del palacio subterráneo. Una cúpula de vidrio encantado mostraba un cielo nocturno perfecto, con estrellas más brillantes y cercanas de lo que jamás podrían verse en la realidad. Bajo esta luz plateada crecían flores blancas y azules que solo abrían sus pétalos durante la noche. Isabel encontró a Damián sentado en un banco de mármol, vistiendo un pijama de seda que lo hacía parecer más pequeño y vulnerable de lo habitual. Sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. «Deberías estar descansando», señó Isabel al acercarse. «Has tenido un día muy ocupado». «No puedo dormir», respondió él. «Sigo pensando en el baile». Isabel se sentó a su lado, dejando que el silencio los envolviera por un momento. Las estrellas artificiales brillaban sobre ellos, proyectando sombras azuladas en el jardín. «Te escuché hablar con Lucía», señó finalmente Damián. «Sobre mi padre, sobre mí». Isabel sintió una punzada de culpa. «Lo siento. No debimos discutir eso sin ti. No estoy molesto. Solo. Confirmaste lo que ya sabía». Sus manos se movían con una tristeza resignada que parecía demasiado antigua para su cuerpo infantil. «Mi padre no está orgulloso de mí. Solo me presenta porque tiene que hacerlo». «Tu padre te ama», señó Isabel, aunque no estaba completamente segura de ello. «Solo que no sabe cómo demostrarlo». Damián negó con la cabeza, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Si me amara, me aceptaría como soy. No seguiría buscando una cura. No me obligaría a pretender ser algo que no soy». Las palabras golpearon a Isabel con fuerza, recordándole conversaciones similares con Miguel. La frustración de ser visto como un problema por resolver, en lugar de una persona por amar. «¿Sabes qué me dijo hoy?», continuó Damián. «Que si me comporto bien en el baile, me llevará con el nuevo doctor que ha encontrado en China. Un médico que dice poder arreglar a niños como yo». Isabel sintió que su sangre se helaba. «¿China? ¿Cuándo?» «Después del baile. Ya está todo arreglado». Sus manos temblaban. «Llevo 470 años así, Isabel. No quiero cambiar. No necesito ser arreglado». Isabel tomó las pequeñas manos de Damián entre las suyas. «Escúchame, no hay nada malo en ti, nada que necesite ser arreglado. Mi padre no lo entiende. Entonces tendremos que hacérselo entender». Isabel apretó suavemente sus manos. «En el baile todos verán lo brillante y especial que eres, comunicándote a tu manera. Incluso tu padre lo verá». Damián intentó sonreír, pero el miedo seguía presente en sus ojos. «Prométeme algo, señor. Pase lo que pase, no me dejes solo en el baile». «Te lo prometo», respondió Isabel sin dudarlo. «Estaré a tu lado en cada momento». Lo que Isabel no sabía era cuán pronto se pondría a prueba esa promesa, y cuán peligroso sería mantenerla. La noche del baile de la luna de sangre, el palacio resplandecía con una luz sobrenatural. Miles de velas rojas iluminaban los salones principales, sus llamas perfectamente inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido.
Los pasillos estaban decorados con rosas negras y cintas de plata que parecían moverse con vida propia. Isabel esperaba en su habitación, intentando calmar sus nervios, mientras contemplaba su reflejo en el espejo antiguo. Lucía había seleccionado para ella un vestido de gala color plata, con intrincados bordados que representaban fases lunares. Su cabello negro había sido recogido en un moño elaborado, adornado con pequeñas horquillas de cristal rojo. «No parece que vaya a interpretar», murmuró para sí misma. «Parece que voy a actuar en una obra de teatro». Tal vez eso era exactamente lo que haría esa noche, representar un papel en el gran teatro de la corte vampírica, el papel de puente entre un niño silencioso y un mundo que no sabía escuchar. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Lucía, elegante en un vestido negro con cuello alto que acentuaba su palidez sobrenatural. «Es hora», anunció. «El príncipe ya está en la antecámara del gran salón. Parece nervioso». «Está aterrorizado», corrigió Isabel. «Y no lo culpo». Lucía le entregó un pequeño frasco de cristal que contenía un líquido azul brillante. «Bebe esto antes de entrar. Te ayudará a mantener la calma durante la ceremonia». Isabel miró el frasco con desconfianza. «¿Qué es?» «Una poción de claridad. Totalmente segura para humanos, te lo prometo. Solo amplifica tu concentración y reduce la ansiedad. La necesitarás cuando estés rodeada de 200 vampiros antiguos». Isabel dudó un momento, pero finalmente tomó el frasco y lo guardó en el pequeño bolso plateado que hacía juego con su vestido. «Gracias». Mientras recorrían los pasillos hacia el gran salón, Isabel notó un aumento en la actividad. Guardias vampíricos con uniformes ceremoniales vigilaban cada entrada, sus ojos sobrenaturalmente alertas. Sirvientes humanos se movían apresuradamente, llevando bandejas con copas de cristal llenas de líquido escarlata. «¿Por qué tanta seguridad?», preguntó Isabel. «El baile de la luna de sangre solo ocurre una vez cada 50 años», explicó Lucía. «Es la única ocasión en que todos los líderes de los clanes se reúnen bajo un mismo techo. La política vampírica es complicada. Hay rivalidades que se remontan a siglos. Suena peligroso. Lo es, pero también es necesario. Los acuerdos que se negocian esta noche determinarán las alianzas para las próximas décadas». Llegaron a una pequeña antecámara separada del gran salón por cortinas de terciopelo rojo. Allí esperaba Damián, impresionante en un traje ceremonial de terciopelo negro con bordados plateados que replicaban los del vestido de Isabel. Su pequeño rostro estaba más pálido de lo habitual y sus ojos enormes parecían absorber toda la luz de la habitación. Cuando vio a Isabel, una sonrisa genuina iluminó sus facciones. «Te ves hermosa, señor. «Y tú pareces un verdadero príncipe», respondió Isabel, arrodillándose para ajustar su corbata de seda. «¿Estás listo?» Damián negó con la cabeza, su honestidad infantil intacta a pesar de los siglos. «Tengo miedo. ¿Y si lo arruino todo? ¿Y si avergüenzo a mi padre?» «No lo harás. Eres brillante, Damián. Solo sé tú mismo. Ese es el problema», señor con tristeza. «Yo mismo nunca es suficiente». Antes de que Isabel pudiera responder, las cortinas se abrieron y apareció el rey Aurelio, magnificente en su traje ceremonial completo. Una capa negra con interior escarlata caía desde sus hombros hasta el suelo, y sobre su cabeza brillaba una corona antigua de plata negra con rubíes incrustados. «Es hora», anunció, su voz resonando con autoridad. Sus ojos se posaron brevemente en Isabel. «Recuerde su lugar, señorita Ramírez. Usted es un instrumento, no una participante. Traduzca exactamente lo que mi hijo exprese. Nada más, nada menos». «Sí, Majestad». El rey se acercó a Damián y, para sorpresa de Isabel, se arrodilló frente a él para quedar a su altura. Por un instante su expresión se suavizó. «Esta noche es importante, hijo mío. Más importante de lo que puedes imaginar». Colocó sus manos sobre los hombros del príncipe. «He esperado siglos para encontrar una solución a tu condición. Ahora finalmente está al alcance. Solo necesito que seas fuerte por unas horas más». Damián mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo,
pero Isabel podía ver el dolor en sus ojos. El rey interpretó su silencio como asentimiento. Bien, ahora recuerda el protocolo. No inicies conversación. Responde solo cuando te hablen directamente. Y mantén tus manos. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Discretas. Con eso, el rey se levantó y se ajustó la capa. Los anunciarán en 5 minutos. No me decepcionen. Cuando el rey salió, Isabel vio cómo la pequeña figura de Damián se encogía aún más. Rápidamente se arrodilló frente a él. «Hey, mírame, señor. Pase lo que pase ahí dentro. Recuerda, tu voz importa. Tus manos hablan con tanta elocuencia como cualquier boca». Los ojos de Damián se llenaron de gratitud. «Gracias por estar aquí, señor, por verme realmente». Un mayordomo vampiro apareció en la entrada. «Es hora. Alteza, señorita Ramírez. Por favor, tomen sus posiciones». Isabel recordó el frasco que Lucía le había dado. Rápidamente lo sacó de su bolso y bebió el contenido de un trago. El líquido tenía un sabor dulce con un toque metálico, y casi inmediatamente sintió una claridad mental inusual, como si cada sentido se hubiera intensificado. Damián le ofreció su pequeño brazo con una formalidad que habría sido cómica en cualquier otro niño de 8 años. Isabel lo tomó, y juntos se dirigieron hacia el gran salón, donde 200 pares de ojos inmortales esperaban para juzgarlos. El gran salón del Palacio de Obsidiana era una catedral subterránea dedicada al poder y la elegancia sobrenatural. Columnas de mármol negro se elevaban hacia un techo abovedado, donde un fresco representaba escenas mitológicas de la creación vampírica. Candelabros de cristal rojo flotaban en el aire sin soporte visible, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre los asistentes. ¿Y qué asistentes? Isabel nunca había visto tal concentración de belleza inhumana y riqueza ostentosa. Vampiros de todas las edades aparentes y orígenes étnicos, unidos por la misma palidez sobrenatural y la intensidad de sus miradas. Las mujeres lucían vestidos que parecían sacados de todos los siglos a la vez, una mezcla imposible de estilos históricos y contemporáneos. Los hombres vestían desde trajes modernos hasta atuendos que recordaban a la nobleza colonial española. Su Alteza Real, el príncipe Damián de Obsidiana, acompañado por su intérprete, Isabel Ramírez. El anuncio resonó por el salón y un silencio inmediato cayó sobre la multitud. Todos los ojos se giraron hacia la entrada donde Damián e Isabel permanecían de pie. El príncipe mantenía la barbilla alta, pero Isabel podía sentir el ligero temblor de su mano sobre su brazo. Comenzaron a descender por la escalera principal con pasos medidos, tal como habían ensayado. Isabel podía escuchar los murmullos que se extendían como ondas. ¿El príncipe silencioso? Pensé que era solo una leyenda, una intérprete humana. ¡Qué peculiar! ¿Por qué el rey permite esta exhibición? Al pie de la escalera, el rey Aurelio los esperaba junto a un grupo de vampiros que por su posición y la deferencia que otros les mostraban, debían ser líderes de clanes importantes. Isabel reconoció a algunos por las descripciones que Lucía le había proporcionado durante sus lecciones de protocolo. «Hijo mío», saludó el rey cuando llegaron frente a él. Su voz era cálida, pero sus ojos contenían una advertencia. «Permíteme presentarte a nuestros distinguidos invitados». Lo que siguió fue una procesión de presentaciones formales. Damián saludaba con una inclinación de cabeza, y cuando era necesario responder, sus manos se movían con elegancia mientras Isabel traducía en voz alta, manteniendo un tono respetuoso pero claro. La mayoría de los vampiros antiguos observaban el intercambio con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos ni siquiera intentaban ocultar su desdén, mirando a otro lado mientras Isabel hablaba, como si la voz del príncipe fuera menos válida por necesitar traducción. «Es un placer conocer finalmente al heredero de Obsidiana», dijo una vampira de aspecto asiático, cuyo vestido rojo sangre fluía como agua alrededor de su figura esbelta. «Soy Mei Lin, regente del clan Jade de Shanghái. Tu padre habla mucho de ti». Las manos de Damián formaron una respuesta cortés que Isabel tradujo. «El honor es mío, Lady Mei Lin.
He estudiado la historia de su ilustre clan y admiro su influencia en las rutas comerciales del Pacífico. Mei Lin levantó una ceja, visiblemente impresionada tanto por el conocimiento del príncipe como por la fluidez de la traducción. «Veo que la educación del príncipe ha sido exhaustiva», comentó, dirigiéndose al rey, «y su método de comunicación es fascinante». «Es temporal», respondió el rey con firmeza. «De hecho, estábamos discutiendo posibles soluciones con tu clan recientemente». Isabel sintió que Damián se tensaba a su lado. Él no había señalado nada, pero ella entendió su incomodidad. El rey estaba hablando de él como si no estuviera presente, como si su condición fuera un problema administrativo a resolver. La conversación continuó, moviéndose hacia temas diplomáticos mientras Damián permanecía cada vez más silencioso, respondiendo solo cuando era absolutamente necesario. Isabel podía sentir su creciente malestar, pero mantuvo su expresión profesional, traduciendo los pocos mensajes que el príncipe decidía compartir. Después de lo que pareció una eternidad, la parte formal de las presentaciones concluyó, y comenzó el baile propiamente dicho. Una orquesta de músicos vampiros ubicada en un balcón elevado comenzó a tocar una pieza clásica con una precisión sobrehumana. Parejas se formaron en la pista de baile, moviéndose con una gracia que ningún humano podría igualar. El rey Aurelio fue rápidamente rodeado por dignatarios que solicitaban audiencias privadas, dejando a Isabel y Damián momentáneamente solos al borde de la pista de baile. «¿Estás bien?», señó Isabel discretamente. Damián negó con la cabeza. «Quiero irme», respondió con movimientos casi imperceptibles. «Odio cómo me miran, como si fuera una curiosidad, un experimento fallido». «Lo estás haciendo maravillosamente», le aseguró Isabel. «Solo un poco más, ¿de acuerdo?». En ese momento se acercó Lucía, elegante y discreta como siempre. «Su Alteza, la tradición requiere que abra el segundo vals junto a Lady Mei Lin. Es un honor que la regente ha solicitado específicamente». Isabel vio el pánico en los ojos de Damián. «¿Bailar? Pero no puedo». «Has practicado», le recordó Isabel. «Y yo estaré cerca por si necesitas comunicarte». Damián respiró profundamente y asintió, resignado. Lucía lo condujo hacia donde esperaba Mei Lin, una sonrisa enigmática en sus labios rojos. Isabel se retiró hacia un lado del salón, manteniendo a Damián en su campo visual mientras el príncipe y la regente tomaban posición para el vals. Era una imagen peculiar, una mujer eterna en la forma de una joven de 20 y tantos años, bailando con un niño de 8. Y sin embargo, ambos tenían siglos de existencia, algo que se reflejaba en la gravedad de sus miradas. «Impresionante trabajo, señorita Ramírez». La voz a su espalda la sobresaltó. Isabel se giró para encontrarse con un hombre alto y delgado, de rasgos angulosos y ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Vestía un traje moderno que contrastaba con los atuendos más tradicionales de la mayoría de los asistentes. «Soy Eduardo Vargas, consejero del rey», se presentó con una leve inclinación. «He estado observando su interacción con el príncipe. Es notable la conexión que han establecido en tan poco tiempo». «Gracias, señor», respondió Isabel cautelosamente. «El príncipe Damián es extremadamente inteligente y expresivo. Sí, una verdadera lástima su impedimento». Vargas tomó una copa de sangre de la bandeja de un sirviente que pasaba. «Aunque pronto eso podría cambiar. ¿No es así?». Isabel mantuvo su rostro inexpresivo, aunque su corazón se aceleró. «No estoy al tanto de los planes médicos de su majestad». Vargas sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Por supuesto que no. Asuntos de Estado y todo eso». Dio un sorbo a su copa. «Pero seguramente ha notado la presencia de nuestros invitados chinos. El clan Jade no suele viajar tan lejos de su territorio sin un propósito significativo». Isabel miró hacia la pista de baile, donde Damián seguía bailando con Mei Lin. La vampira se inclinaba ocasionalmente para decir algo al oído del príncipe, algo que él no podía escuchar, pero que parecía incomodarlo. «El rey parece tener gran confianza en ellos», comentó Isabel, intentando obtener más información.
El clan Jade tiene acceso a conocimientos antiguos que se creían perdidos, explicó Vargas. Técnicas que mezclan magia ancestral y ciencia moderna. Su especialidad es transformar lo que otros consideran inmutable. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Transformar. Vargas la miró fijamente, como evaluando cuánto revelar. Digamos que el rey ha buscado durante siglos una solución para la condición del príncipe. El clan Jade podría finalmente tener la respuesta, a un precio, por supuesto. ¿Qué tipo de precio? La sonrisa de Vargas se ensanchó, revelando brevemente la punta de sus colmillos. Política, señorita Ramírez. Los vampiros somos criaturas territoriales. El clan Obsidiana controla todo México. El clan Jade busca expandirse fuera de Asia. Isabel comenzó a comprender el panorama más amplio. Un matrimonio político, murmuró, mirando a Damián y Meilín. El príncipe como moneda de cambio. Una alianza estratégica, corrigió Vargas. Pero primero el heredero debe ser presentable, completo. Él ya está completo, respondió Isabel con más firmeza de la que pretendía. Vargas la miró con algo parecido a la pena. Es conmovedora su lealtad, señorita Ramírez, pero debe entender que está presenciando política vampírica que se desarrolla en escalas de siglos, no de años humanos. El rey hace lo mejor para su hijo y su reino, obligándolo a cambiar quién es, tratándolo como algo roto que debe ser arreglado. La expresión de Vargas se endureció. Cuidado, humana. Su posición aquí es precaria. El rey le ha permitido ciertas libertades debido a su utilidad temporal, pero no confunda eso con importancia real. Isabel quería responder, pero en ese momento notó algo en la pista de baile. Damián había dejado de bailar y estaba mirando hacia la entrada del gran salón con expresión alarmada. Isabel siguió su mirada. Dos nuevos invitados acababan de entrar. Eran claramente parte de la delegación china. Un hombre de mediana edad con una postura rígida, vestido con un traje tradicional chino negro, y un joven que parecía ser su asistente. Ambos se movían con la gracia inhumana característica de los vampiros antiguos. Lo extraño no era su presencia, sino la reacción que provocaron. Meilín, quien seguía junto a Damián, había palidecido aún más, si eso era posible. El rey Aurelio, por su parte, los miraba con evidente sorpresa. «No esperábamos al doctor Chang hasta mañana», murmuró Vargas, con un tono que sugería que algo no encajaba. Isabel vio cómo Meilín se inclinaba para decir algo al rey, quien asintió gravemente. Luego, para sorpresa de todos, el monarca se dirigió hacia Isabel con pasos decididos. «Lleva al príncipe a sus aposentos inmediatamente», ordenó en voz baja pero firme. «Por la salida este. Lucía te guiará. No te detengas por nada ni hables con nadie». «Majestad, ¿qué sucede?» Los ojos del rey brillaron con un fuego interior. «Obedece, humana. La seguridad de mi hijo está en tus manos». Sin otra explicación, el rey se giró para recibir a los recién llegados, su postura cordial pero tensa. Isabel notó cómo los guardias del salón se movían sutilmente, cambiando posiciones estratégicas. Algo estaba muy mal. Isabel se apresuró hacia Damián, quien permanecía inmóvil junto a Meilín. La vampira china le lanzó una mirada cargada de significado antes de deslizarse hacia donde estaba el rey. «Vamos», señó Isabel discretamente a Damián. «Tu padre quiere que regreses a tus aposentos». El alivio en el rostro del príncipe fue evidente, pero había algo más: miedo. «¿Viste a esos hombres?», señó rápidamente mientras Isabel lo guiaba hacia una puerta lateral. «El más viejo es el doctor del que mi padre hablaba, el que quiere arreglarme». Isabel asintió, intentando mantener una expresión tranquila mientras atravesaban el salón, consciente de las miradas que los seguían. «Tu padre parecía sorprendido de verlos», señó cuando estuvieron más cerca de la salida. «Porque se suponía que no vendrían hasta después del baile», respondió Damián. «Para llevarme a China. Algo está mal, Isabel». En ese momento, Lucía apareció junto a ellos, su rostro normalmente impasible ahora tenso con preocupación. «Por aquí»,
indicó abriendo una pequeña puerta disimulada en el revestimiento de la pared. Rápido, los tres se deslizaron por un pasadizo estrecho apenas iluminado por pequeñas luces azules incrustadas en el suelo. Isabel podía escuchar la música del baile desvanecerse tras ellos, reemplazada por un silencio inquietante. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó Isabel mientras avanzaban. «¿Quiénes son esos hombres?». «Problemas», respondió la vampira sin reducir el paso. «El doctor Zhang y su asistente llegaron sin anuncio previo. Y la forma en que el clan Jade reaccionó. Algo no cuadra». «Pero son aliados, ¿no? El rey iba a enviar a Damián con ellos». Lucía lanzó una mirada rápida a Damián, quien seguía cada palabra con atención y bajó la voz. «La política vampírica es complicada. Las alianzas cambian, los acuerdos se rompen, y a veces los vampiros más antiguos tienen sus propias agendas». Llegaron a una bifurcación en el pasillo. Lucía se detuvo, dudando momentáneamente entre dos rutas. «La izquierda es más larga pero más segura», decidió. «Nos llevará directamente a la Torre del Príncipe». Mientras avanzaban por el nuevo corredor, Isabel notó algo extraño. Un sonido distante, como voces amortiguadas. Se detuvo, intentando identificar la fuente. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, impaciente. «Escucho algo, voces». Lucía frunció el ceño. «Este pasaje debería estar vacío. Solo lo conocen los guardias personales del rey y...». Se interrumpió al escuchar pasos acercándose desde adelante. Rápidamente empujó a Isabel y Damián hacia un nicho en la pared. «No se muevan», susurró. Las voces se hacían más claras. Isabel distinguió dos hombres hablando en un idioma que reconoció como mandarín. Aunque no entendía las palabras, el tono urgente y bajo sugería que no querían ser escuchados. Los hombres pasaron frente a su escondite sin verlos. Isabel reconoció al asistente del doctor Chang. El otro era un guardia del clan Jade que había visto en el salón. Cuando se alejaron lo suficiente, Lucía salió cautelosamente del nicho. «¿Qué hacen aquí?», murmuró. «Este pasaje solo lleva a las habitaciones reales. No deberían conocerlo». Isabel sintió que Damián tiraba de su vestido. El príncipe ceñó rápidamente. «Entiendo lo que dicen. Estudié mandarín durante décadas». «¿Qué están diciendo?», preguntó Isabel, arrodillándose frente a él. Las manos de Damián se movieron con agitación. Hablaban sobre asegurar al niño y preparar el vehículo. Dijeron algo sobre el suero estando listo. Sus ojos se agrandaron con miedo. «Isabel, creo que quieren llevarme. Ahora». Lucía palideció aún más, si eso era posible. «Tenemos que avisar al rey. Esto no es un tratamiento médico, es un secuestro». Pero antes de que pudieran moverse, escucharon más voces acercándose desde la dirección por la que habían venido. Esta vez eran varias personas, y por el sonido de sus pasos se movían con rapidez y propósito. «Estamos atrapados», señó Damián, su pequeño cuerpo temblando. Lucía miró frenéticamente alrededor, evaluando opciones. «Hay otra ruta», decidió. «Un pasaje de servicio que conecta con las cocinas. Desde allí podemos llegar a los jardines exteriores y alertar a la Guardia Real». Retrocedieron por el pasillo, tomando un giro que Isabel no había notado antes. Este nuevo pasaje era más estrecho y menos ornamentado, claramente diseñado para sirvientes y no para la realeza. A medida que avanzaban, Isabel sentía que la poción de claridad intensificaba cada uno de sus sentidos. Podía escuchar el ligero roce de la ropa de Lucía, el sonido casi imperceptible de los pasos de Damián, incluso el latido de su propio corazón amplificado en sus oídos. Fue este estado de hipersensibilidad lo que le permitió captar fragmentos de una conversación distante mientras pasaban cerca de una rejilla de ventilación. Esta vez eran voces que hablaban en español. «Confirmado que están usando el pasaje este. Tenemos hombres posicionados en ambos extremos. Y el rey, distraído por el doctor Chang, no sospecha nada. Bien, recuerden, necesitamos al príncipe vivo e intacto. La mujer humana no importa». Isabel sintió un escalofrío. No conocía esas voces, pero el mensaje era claro. Estaban siendo casados, y su vida era prescindible.
Lucía, susurró urgentemente. Nos están buscando. Saben que estamos en los pasajes. La vampira se detuvo, su rostro mostrando una rara expresión de miedo. ¿Cómo es posible? Nadie conoce estos túneles excepto. Alguien del interior está ayudándolos, completó Isabel. Una traición. Damián tiró de la manga de Isabel, sus ojos enormes en su rostro pálido. Señor, rápidamente. No quiero ir con ellos. No quiero ser arreglado, por favor. El corazón de Isabel se contrajo ante el terror evidente del niño. En ese momento tomó una decisión. No permitiría que nadie se llevara a Damián contra su voluntad, ni siquiera su propio padre. No irás con ellos, le prometió. Te protegeré. Lucía los miró a ambos, su expresión indescifrable. Tengo que poneros a salvo, dijo finalmente. Es mi deber con el príncipe. ¿Puedes confiar en algún guardias?, preguntó Isabel. ¿Alguien que pueda alertar al rey sin comprometernos? Lucía consideró la pregunta por un momento. Capitán Mendoza. Ha servido a la familia real por 2 siglos. Su lealtad es incuestionable. ¿Dónde lo encontramos? Debería estar supervisando la seguridad exterior. Si llegamos al jardín norte, podemos... Un ruido fuerte interrumpió sus planes. Pasos múltiples, acercándose rápidamente desde ambas direcciones del pasillo. «Nos han encontrado», susurró Lucía, su mirada recorriendo desesperadamente el pasillo en busca de escape. «Isabel, toma al príncipe y corre hacia la derecha. Hay una puerta secreta detrás del tapiz con el árbol plateado. Lleva a las caballerizas. Yo los distraeré». «No puedo dejarte», protestó Isabel. «Tu deber es proteger al príncipe», respondió Lucía con firmeza. «El mío es ganar tiempo. Ahora ve». Sin esperar respuesta, Lucía se dirigió hacia los pasos que venían desde la izquierda. Isabel tomó la mano de Damián y corrió en la dirección opuesta, con el corazón martillando contra sus costillas. Encontraron el tapiz justo donde Lucía había indicado, un árbol plateado bordado sobre fondo negro. Isabel lo apartó, revelando una pequeña puerta de madera. La empujó y ambos se deslizaron hacia la oscuridad más allá. Se encontraron en un pasaje aún más estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que Isabel pasara de lado. Damián avanzaba más fácilmente, su pequeño cuerpo adaptándose al espacio reducido. No había luces aquí, solo la oscuridad absoluta. «No puedo ver», señó Damián, sus manos tocando las de Isabel para comunicarse. «Yo tampoco», respondió ella, aunque sabía que él no podía ver sus señas en la oscuridad. «Solo sigue avanzando. Mantén una mano en la pared». Avanzaron lentamente, guiados únicamente por el tacto. Isabel podía sentir la piedra fría y húmeda bajo sus dedos, ocasionalmente interrumpida por lo que parecían ser raíces que se habían infiltrado desde arriba. Después de lo que pareció una eternidad, Isabel sintió que el pasaje se ensanchaba y una corriente de aire fresco acarició su rostro. Segundos después, sus ojos captaron un débil resplandor adelante. Emergieron en un espacio amplio con techo alto. El olor a heno y animales les indicó que habían llegado a las caballerizas, tal como Lucía había dicho. La única iluminación provenía de pequeñas ventanas altas que dejaban entrar la luz de la luna. «¿Dónde estamos?», señó Damián, sus manos visibles nuevamente en la penumbra. «Las caballerizas», respondió Isabel. «Necesitamos encontrar al capitán Mendoza». Damián negó vigorosamente con la cabeza. «No podemos confiar en nadie, ni siquiera en los guardias de mi padre». «¿Por qué dices eso?». Los ojos del príncipe brillaban con una sabiduría antigua en su rostro infantil. «Porque vi al consejero Vargas hablando con el doctor Shang antes de que entraran al salón. Estaban coordinados». Isabel sintió que su sangre se helaba. El mismo Vargas que le había hablado sobre los planes del rey, sobre la cura para Damián. «¿Estás seguro?», Damián asintió. «He pasado siglos observando a la gente desde las sombras, Isabel. Reconozco cuando hay un acuerdo secreto». Sus manos temblaban ligeramente al señalar. «Mi padre está siendo engañado. No es un tratamiento lo que ofrecen. Es otra cosa». En ese momento escucharon voces acercándose a las caballerizas desde el exterior. Isabel tomó a Damián y se ocultaron tras una pila de heno justo cuando la puerta principal se abría.
Entraron 4 hombres. 2 eran claramente guardias del clan Jade, con sus uniformes distintivos. Los otros 2 eran vampiros que Isabel no reconoció, pero que por su atuendo parecían ser miembros del personal del palacio. «Revisen cada rincón», ordenó uno de ellos en español con acento extranjero. «El príncipe tiene que estar aquí. La informante dijo que usarían este pasaje». «¿Y la humana?», preguntó otro. «Elimínenla si es necesario. La prioridad es el niño». Isabel sintió que Damián se tensaba a su lado. Lentamente, extrajo de su bolso el pequeño frasco ahora vacío que Lucía le había dado. Era lo único remotamente parecido a un arma que tenían. «Cuando diga ahora», susurró lo más bajo posible al oído de Damián, «corre hacia esa puerta lateral. No mires atrás. ¿Entendido?». El príncipe la miró con ojos aterrados, pero asintió. Isabel esperó a que los hombres se separaran para buscarlos. Cuando el más cercano les dio la espalda, lanzó el frasco hacia el extremo opuesto de las caballerizas. El cristal se rompió contra la pared con un tintineo distintivo. Como esperaba, los 4 vampiros giraron hacia el ruido. «¡Ahora!», gritó Isabel, empujando a Damián hacia la puerta lateral mientras ella corría en dirección contraria, intentando dividir la atención de sus perseguidores. La estrategia funcionó parcialmente. 2 de los vampiros fueron tras Damián, mientras los otros 2 persiguieron a Isabel. Ella zigzagueó entre los compartimentos de los caballos, causando un alboroto que hizo que los animales se agitaran y relincharan. Uno de sus perseguidores la alcanzó con facilidad sobrenatural, agarrándola por el brazo con una fuerza que amenazaba con romper huesos. Isabel gritó de dolor, pero logró agarrar un rastrillo apoyado contra la pared y golpear al vampiro en la cabeza. El impacto no le causó verdadero daño, pero lo sorprendió lo suficiente para que aflojara su agarre. Isabel aprovechó el momento para escapar, corriendo hacia donde había visto desaparecer a Damián. Salió por la puerta lateral a un patio empedrado, iluminado por la luna llena. A lo lejos podía ver la imponente estructura del palacio principal, con sus ventanas brillando como joyas en la noche. Y allí, en medio del patio, estaba Damián, atrapado entre los 2 vampiros que lo habían perseguido. El príncipe no luchaba. Sus ojos estaban fijos en algo más allá. Un automóvil negro estacionado en las sombras, con el motor encendido. Isabel vio al doctor Chang de pie junto al vehículo, observando la escena con expresión impasible. A su lado, para su horror, estaba el consejero Vargas. Sin pensar en las consecuencias, Isabel corrió hacia ellos. «¡Déjenlo!», gritó, sabiendo que su fuerza humana no era rival para ninguno de los vampiros presentes. Vargas se volvió hacia ella, su rostro mostrando una mezcla de fastidio e irritación. «Señorita Ramírez, su interferencia ya no es necesaria ni bienvenida. ¿Qué están haciendo? ¿El rey sabe que están intentando secuestrar a su hijo?». Vargas sonrió, una expresión fría que no alcanzó sus ojos. «El rey ha autorizado este viaje. El príncipe recibirá el tratamiento que necesita en China, lejos de distracciones sentimentales». «Eso es mentira», replicó Isabel. «Si el rey lo hubiera autorizado, no necesitarían perseguirnos por pasajes secretos». La expresión de Vargas se endureció. «Los humanos no entienden la política vampírica. Esto es por el bien del príncipe y del reino. Un heredero que no puede hablar ni oír es una debilidad que nuestros enemigos están esperando explotar». «Él no es débil», protestó Isabel. «Solo diferente. Y ustedes están tan obsesionados con la conformidad que no pueden ver el don que tienen frente a ustedes». Mientras hablaba, Isabel notó algo por el rabillo del ojo. Damián había comenzado a señalar, no hacia ella, sino hacia el automóvil donde otro vampiro esperaba al volante. «Cuidado», estaba señalando. «Es una trampa». En ese momento, Isabel escuchó fragmentos de una conversación en mandarín que provenía de la radio del conductor. Aunque no entendía las palabras, reconoció algunas frases similares a las que Damián había traducido antes: asegurar al niño, preparar el suero. Y entonces comprendió. Esto no era un tratamiento médico, era un secuestro político, posiblemente para usar al príncipe como moneda de cambio contra el rey Aurelio. «No vas a subir a ese auto, Damián»,
dijo Isabel en voz alta. No es seguro. El doctor Chang, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Habló con un acento marcado, pero en español perfectamente comprensible. El niño vendrá con nosotros. El procedimiento ya está preparado. Al amanecer, el príncipe Damián será capaz de hablar y oír como cualquier vampiro normal. El rey Aurelio recibirá a su hijo transformado como regalo de buena voluntad del clan Jade. ¿Y si el procedimiento falla?, preguntó Isabel. ¿Si lo daña? Los riesgos son aceptables, intervino Vargas. El rey ha esperado siglos por esta oportunidad. El rey sabe que están aquí ahora, que se llevan a su hijo en medio de la noche sin su presencia. La ligera vacilación en la expresión de Vargas fue toda la confirmación que Isabel necesitaba. «Es un golpe», dijo con repentina claridad. «No están aquí para ayudar a Damián. Están usando su condición como excusa para alejarlo de la protección de su padre». Vargas hizo un gesto impaciente, y los vampiros que sostenían a Damián comenzaron a arrastrarlo hacia el automóvil. Isabel dio un paso adelante, sabiendo que era inútil, pero incapaz de quedarse quieta mientras se llevaban al niño. «¡Deténganse!». Una voz atronadora resonó por el patio, congelando a todos en su sitio. El rey Aurelio emergió de las sombras, su capa ondeando tras él como alas de murciélago. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y el aire alrededor de él parecía crepitar con energía contenida. Lo flanqueaban al menos una docena de guardias reales, todos armados con espadas antiguas que brillaban con runas encantadas. «Majestad». Vargas fue el primero en recuperar la compostura. «Estábamos simplemente preparando al príncipe para su viaje, como acordamos». «No acordamos nada para esta noche, Vargas». La voz del rey era hielo puro. «Y ciertamente no acordé que mi hijo fuera sacado a escondidas de mi palacio mientras yo estaba distraído». El doctor Chang dio un paso adelante, inclinándose respetuosamente. «Un malentendido, Majestad. Lady Mei Lin sugirió que sería mejor comenzar el tratamiento lo antes posible para aprovechar la energía de la luna de sangre». «¿Y por qué no vino Lady Mei Lin a informarme personalmente de este cambio?». La mirada del rey se endureció. «¿Por qué, en su lugar, me encontré con ella intentando crear una distracción en el salón de baile?» El silencio que siguió fue absoluto. Isabel vio cómo los vampiros del clan Jade intercambiaban miradas nerviosas. «Suficiente», declaró finalmente el rey. «Guardias, detengan a estos traidores. El consejero Vargas y el doctor Chang serán escoltados a las celdas hasta que determinemos la extensión de su traición». Los guardias avanzaron, pero en ese momento el doctor Chang hizo un gesto rápido, y los vampiros que sostenían a Damián lo empujaron dentro del automóvil y saltaron tras él. El motor rugió a la vida. «¡No!», rugió el rey, moviéndose con velocidad sobrenatural hacia el vehículo. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Vargas se interpuso en su camino, desenvainando una daga que brillaba con una luz verde antinatural. «Lo siento, Aurelio», dijo el consejero, «pero el futuro del reino no puede depender de un niño defectuoso». El rey esquivó el ataque con gracia milenaria y contraatacó con furia. A su alrededor, los guardias reales se enfrentaban a los vampiros del clan Jade que habían estado ocultos en las sombras del patio. Isabel, ignorando el caos de la batalla, corrió hacia el automóvil que comenzaba a moverse. Vio el rostro aterrorizado de Damián presionado contra la ventana trasera, sus manos moviéndose frenéticamente. «¡Ayuda, Isabel!», señaba una y otra vez. Desesperada, Isabel hizo lo único que podía. Se lanzó contra el vehículo en movimiento, logrando aferrarse a la manija de la puerta trasera. El auto aceleró, arrastrándola parcialmente mientras ella luchaba por mantenerse agarrada. Con un esfuerzo sobrehumano, logró abrir la puerta. El vampiro sentado junto a Damián la miró con sorpresa, dándole el segundo que necesitaba para lanzarse dentro del vehículo. Lo que siguió fue un caos de movimientos. Isabel arañó, golpeó y pateó, mientras el auto serpenteaba por el camino empedrado hacia la salida del complejo. Damián, aprovechando la distracción, se lanzó hacia la puerta abierta. «¡No!», gritó uno de los captores.
agarrando al príncipe por la pierna. Isabel golpeó al vampiro en el rostro con el tacón de su zapato, haciendo que aflojara su agarre lo suficiente para que Damián se liberara y saltara del vehículo en movimiento. Sin pensarlo dos veces, Isabel saltó tras él, sabiendo que era una caída peligrosa incluso a la velocidad moderada a la que iban. Aterrizó mal, rodando sobre el pavimento, con un impacto que le robó el aliento. El dolor explotó en su hombro y rodilla. A unos metros, Damián también había caído, aunque su resistencia vampírica parecía haberlo protegido mejor. El auto frenó bruscamente y los vampiros comenzaron a salir para recapturarlos. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, una sombra masiva cayó del cielo nocturno. El rey Aurelio aterrizó entre sus atacantes y su hijo, sus ojos ardiendo como brasas y sus colmillos completamente extendidos en una mueca feroz. Ya no parecía el monarca civilizado del salón de baile. Esta era la bestia primordial que había sobrevivido siglos de guerras vampíricas. «Mi hijo es intocable», gruñó, su voz apenas humana. Lo que siguió fue demasiado rápido para que Isabel lo procesara completamente. El rey se movió como un tornado entre los vampiros del clan Jade, dejando tras de sí cuerpos inmóviles. No era una pelea, era una masacre ejecutada con la precisión de alguien que había perfeccionado el arte de matar durante milenios. En cuestión de segundos, solo quedaba el conductor, que intentó huir, pero fue interceptado por guardias reales que llegaban corriendo desde el palacio. Isabel se arrastró hasta donde estaba Damián, ignorando el dolor en todo su cuerpo. «¿Estás bien?», ceñó con manos temblorosas. El príncipe asintió, aunque sus ojos estaban dilatados por el miedo. Extendió una mano para tocar la frente de Isabel, donde un corte sangraba profusamente. «Tú estás herida», ceñó preocupado. «No es nada», le aseguró Isabel, aunque sentía que su cuerpo entero era una gran magulladura. El rey Aurelio se acercó a ellos, la furia asesina de segundos antes reemplazada por una preocupación genuina. Se arrodilló junto a su hijo, examinándolo visualmente en busca de heridas. «Damián», susurró, aparentemente olvidando que su hijo no podía oírlo. El príncipe miró a su padre y, para sorpresa de Isabel, extendió sus pequeñas manos y comenzó a señar lentamente, con movimientos deliberados que cualquiera podría seguir. «Estoy bien, padre. Isabel me salvó». El rey observó los movimientos con intensidad, como si intentara grabarlos en su memoria. Luego, para asombro de Isabel, sus propias manos se elevaron y formaron un signo simple pero claro. «Fijo». Los ojos de Damián se agrandaron con sorpresa y esperanza. Su padre nunca había intentado comunicarse en su idioma antes. El rey continuó, sus movimientos torpes pero determinados. «Lo siento». Isabel contuvo la respiración, presenciando un momento que había tardado siglos en llegar. El poderoso rey vampiro, de rodillas en el polvo, aprendiendo a hablar el idioma de su hijo. Damián respondió con movimientos igualmente simples. «Te quiero, padre». El rey Aurelio, gobernante de los vampiros de México, conquistador de ciudades y sobreviviente de incontables guerras, hizo algo que pocos habían presenciado en sus milenios de existencia. Lloró. Una única lágrima escarlata rodó por su mejilla mientras extendía los brazos para abrazar a su hijo. Isabel observó el encuentro con su propio nudo en la garganta, sintiendo que había sido testigo de algo precioso y raro, un momento de verdadera conexión que trascendía el tiempo, la inmortalidad y el silencio. Un mes después del fallido secuestro, el palacio de obsidiana resplandecía bajo la luz de miles de velas para otra celebración. Pero a diferencia del baile de la luna de sangre, este evento no tenía precedentes en la historia vampírica. Era el primer festival de lenguas silenciosas organizado por decreto real. Isabel observaba desde un balcón mientras vampiros y humanos seleccionados llenaban el gran salón. En el centro, sobre una plataforma elevada, el príncipe Damián enseñaba señas básicas a un grupo mixto de aprendices. Sus pequeñas manos se movían con confianza y alegría, y su rostro, antes tan contenido, ahora se animaba con sonrisas y expresiones exageradas que formaban parte integral del lenguaje.
Entre los estudiantes más atentos estaba el propio rey Aurelio, quien seguía cada movimiento de su hijo con concentración absoluta. En el último mes, el rey había dedicado horas diarias a aprender lengua de señas, practicando incluso durante sus reuniones de Estado, para frustración y luego curiosidad de sus consejeros. «Es un milagro, ¿no crees?». Isabel se volvió para encontrar a Lucía a su lado, elegante como siempre, en un vestido plateado que hacía juego con el que Isabel llevaba. La vampira había sobrevivido al enfrentamiento con los secuestradores, aunque con heridas que tardaron semanas en sanar completamente. «¿El festival o el cambio en el rey?», preguntó Isabel. «Ambos. 500 años de aislamiento, terminados en un mes». Lucía observaba la escena con una sonrisa nostálgica. «He servido a esta familia por siglos y nunca creí que vería al rey y a su hijo realmente conectados». Isabel asintió, recordando las semanas intensas tras el incidente. La política vampírica había entrado en caos tras el intento de secuestro. El clan Jade había sido expulsado de México, sus propiedades confiscadas. El consejero Vargas, traidor confeso, había recibido la sentencia reservada para los traidores vampíricos. Exposición al sol del amanecer. Pero más allá de las consecuencias políticas, lo verdaderamente transformador había sido el cambio en la relación entre el rey Aurelio y el príncipe Damián. Por primera vez en siglos, padre e hijo podían comunicarse directamente, sin intermediarios. El rey había renunciado a buscar una cura para su hijo, aceptando finalmente que Damián no necesitaba ser arreglado. «¿Has pensado en la oferta del rey?», preguntó Lucía, interrumpiendo sus reflexiones. Isabel tocó inconscientemente el collar que llevaba, un pequeño medallón de plata con el símbolo de la casa obsidiana, regalo personal del monarca. «Sigo sin estar segura», confesó. «Es un gran honor, pero también una gran responsabilidad». La oferta había llegado una semana después del incidente, un puesto permanente como maestra real de lenguas silenciosas, con la misión de crear una academia que enseñara lengua de señas a toda la corte vampírica. El puesto incluía un apartamento en el palacio, un salario generoso y algo que pocos humanos recibían, la protección personal del rey. «Temes quedarte atrapada en el mundo vampírico», observó Lucía. «Es comprensible. Pocos humanos pueden mantener su identidad cuando se sumergen demasiado en nuestras sombras». Isabel sonrió, agradeciendo la perspicacia de Lucía. «Temo perderme a mí misma», admitió. «Pero también sé que lo que estamos construyendo aquí es importante, no solo para Damián, sino para todos los que han sido silenciados». Su mirada se dirigió nuevamente hacia la sala, donde ahora docenas de manos se movían en el aire, creando un ballet silencioso de comunicación. «Creo que aceptaré», decidió finalmente. «Al menos por un tiempo». Lucía asintió con aprobación. «El tiempo es relativo cuando se trata de vampiros. Unos años aquí pueden dar frutos que durarán siglos». En ese momento, Isabel notó que Damián la buscaba con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, el príncipe señó con entusiasmo. «Ven, padre quiere mostrarte algo». Isabel se despidió de Lucía con una sonrisa y bajó las escaleras hacia la plataforma. El rey Aurelio la recibió con una inclinación respetuosa que hubiera sido impensable un mes atrás. «Señorita Ramírez», saludó formalmente, pero con calidez en sus ojos ambarinos. «Mi hijo insiste en que sea usted la primera en presenciar mi progreso». Con movimientos aún algo rígidos pero claramente practicados, el rey comenzó a señar. «Hoy anuncio la creación de la Academia Real de Lenguas Silenciosas, bajo la dirección de Isabel Ramírez, salvadora del príncipe heredero y amiga de la corona. De ahora en adelante, la lengua de señas será reconocida como idioma oficial de la corte y todo miembro del consejo deberá aprenderla». Isabel parpadeó, sorprendida tanto por la fluidez del rey como por el contenido de su anuncio. «Majestad, es un honor, pero ¿idioma oficial de la corte?». El rey sonrió, una expresión que transformaba su rostro normalmente severo. «Durante siglos mi hijo ha tenido que adaptarse a nuestro mundo. Es hora de que nuestro mundo se adapte a él».
Damián miraba a su padre con adoración, sus ojos brillantes con una felicidad que Isabel nunca había visto en él antes. «¿Eso significa que aceptas?», señó el príncipe a Isabel, casi rebotando de entusiasmo. Isabel miró al niño que había cambiado su vida, al poderoso rey que había aprendido a arrodillarse por amor, y a la corte de inmortales que ahora aprendía que las manos podían hablar tan elocuentemente como cualquier boca. Su decisión estaba tomada. «Acepto», señó, sus manos dibujando las palabras con elegancia y determinación. «Será un honor servir como puente entre mundos». El rey Aurelio asintió, satisfecho, y se volvió hacia la multitud. Con un gesto de su mano, el salón quedó en silencio. «Damas y caballeros de la corte, humanos y vampiros», anunció con voz resonante. «Hoy celebramos no solo un nuevo idioma, sino una nueva era. Una era donde entendemos que la diferencia no es debilidad, sino fortaleza, donde reconocemos que hay muchas formas de hablar, de escuchar, de existir». Mientras el rey continuaba su discurso, Isabel sintió una pequeña mano deslizarse en la suya. Damián la miraba con una sonrisa que contenía 470 años de esperanza finalmente realizada. «Gracias», señó simplemente. Isabel apretó su mano fría pero sorprendentemente cálida. «No, gracias a ti», respondió, «por enseñarnos a todos a escuchar con los ojos y hablar con el corazón». En ese momento, rodeada por seres inmortales en un palacio subterráneo, Isabel Ramírez entendió que había encontrado su propósito. No solo había salvado a un príncipe vampiro, había ayudado a romper siglos de silencio, creando un puente entre mundos que parecían irreconciliables, y mientras observaba las manos moviéndose por toda la sala como pájaros liberados de sus jaulas, supo que algunas voces no necesitan sonido para cambiar el mundo.